Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí. Nosotros veníamos calculando una media, un desvío, Ujú. y ahora en la unidad 4 volvemos a calcular una media y un desvío, y no entiendo bien dónde está la diferencia en Sí, cómo veníamos trabajando hasta la unidad 3 y sí. cómo vamos a trabajar a partir de la unidad 4, digamos. ¿Cuáles son las diferencias entre la media que veníamos sacando de una distribución de frecuencias y Ujú. esta media nueva que se llama esperanza, que Sí. no tengo mucha idea de cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, bueno, vamos a empezar entonces con ese tema, porque incluso son los primeros prácticos que tenemos, son sobre la esperanza matemática y la varianza, las propiedades. Les voy a compartir mi pantalla, así que así ya podemos empezar. Em, Ahí está por compartir. Pantalla completa. Bien. Como les decía, incluso los primeros ejercicios que vamos a ver hoy, que es de la mía 4, corresponde a estas nuevas medias, que en realidad el significado es el mismo que la media, que es la esperanza matemática. Yo acá, para que vean, la esperanza matemática, esto de ayuda, lo tienen, es el mismo que está en el teórico. La esperanza matemática es el valor esperado, es una medida de tendencia central y en realidad es numéricamente es el mismo valor que eh, la media. Nada más que la esperanza matemática se va a calcular con probabilidades y la media se calcula con frecuencias. Recuerden que acá la media yo haría el sumatorio de x, ¿sí? Por la frecuencia sobre n, ¿sí? En el numerador entonces tendría el sumatorio de x por la frecuencia, si tuviese agrupado por frecuencia, sobre n. Nosotros a su vez en la unidad 3 vimos que la probabilidad, una forma de calcular la medida del valor de la probabilidad, que era ese valor de verosimilitud de ocurrencia de un evento, la calculábamos como la frecuencia sobre n. ¿Sí? Incluso lo tienen más explicado a lo mejor en la parte del enfoque frecuencial de la probabilidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en el numerador x por la frecuencia y en el denominador tengo n, si yo hago frecuencia sobre n es la probabilidad. Y vean que es lo mismo que tengo escrito acá para la esperanza matemática. También es porque la frecuencia sobre n es la probabilidad. Entonces, numéricamente me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Hacer x por el sumatorio de x por la frecuencia sobre n es lo mismo que hacer x por la probabilidad de n, dado que la probabilidad la calculo como la frecuencia sobre n. Em, lo que pasa es que la esperanza matemática habla más de un valor esperado, lo que se espera que ocurra o el que tiene el valor de una variable, por eso se llama esperanza matemática, y la media es el promedio de los valores observados. Entonces, en la práctica vamos a ver que es lo mismo hablar de media, vamos a trabajar, si usted me dice en esperanza matemática o me dice en media, vamos a estar hablando del mismo valor numérico, el mismo valor de tendencia central. No sé si explique esa parte. Sí, profe, se entendió. Bien. La diferencia principal es una calculada con probabilidad y la otra calculada con frecuencias, que la primera sería la esperanza y la segunda la media. Y la varianza es lo mismo. O sea, si yo puedo calcular si yo tengo frecuencias, tengo la tabla de frecuencias de una variable, puedo calcular la varianza con la frecuencia, que sería el sumatorio de los desvíos de la variable con respecto a la media elevado al cuadrado por la frecuencia sobre n. N-1 cuando es muestra. Pero volvemos a lo mismo. El valor de hacer la frecuencia sobre n es un valor de probabilidad. Entonces, también yo puedo calcular la varianza haciendo los desvíos de la variable, como tenemos acá en la fórmula,
respecto a la media elevado al cuadrado por la probabilidad, ¿sí? Y voy a obtener el mismo valor. Y es también es la varianza. Entonces, ¿qué pasa? Más que nada también depende qué información yo tengo, porque a lo mejor yo les proporciono solamente una tabla de distribución de probabilidades, ¿sí? Que es una tabla de distribución de probabilidades que ustedes lo van a encontrar en el teórico. Es esta tabla en donde yo tengo el par ordenado de cada valor de la variable con su probabilidad, por ejemplo, en este caso. Entonces, si yo tengo valor de la variable y probabilidad, ni siquiera tengo el dato de la frecuencia. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo una varianza? Aplicando esta fórmula con probabilidad. Pero el significado de la medida, digamos, del parámetro es el mismo parámetro, es la varianza. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe, me quedó profe. claro, gracias. Perfecto. Bien. Eh, mm, bueno, ya que estamos con la varianza y la esperanza matemática, en esta unidad 4, uno de los temas que tenemos son las propiedades de la esperanza matemática y de la varianza. Bien, sintéticamente, las propiedades de la esperanza matemática son las que tenemos acá. Y la esperanza matemática de una variable más una constante es igual a la esperanza matemática de la variable más las constantes, que la esperanza matemática de la constante por la variable es la constante por la esperanza matemática de la variable, que la esperanza matemática de la suma de dos variables es igual a la suma de las esperanzas matemáticas, que la esperanza matemática de una constante es la misma constante. Esta es un poco una mezcla de los anteriores. La esperanza matemática de una constante por x más otra constante es la constante a por la esperanza matemática de la variable más la otra constante b. Y la esperanza matemática del producto de dos variables independientes es el producto de las esperanzas matemáticas. Acá les agregué como también una propiedad de la esperanza, pero en realidad es una propiedad de la media en sí misma, que el sumatorio, ahí no sé si se ve bien porque tengo la barra de herramientas de la compu, es igual a cero. El sumatorio de los desvíos respecto a la esperanza o respecto a la media va a ser siempre igual a cero. Y la varianza nos dice que la varianza de una constante es cero. Piensen que, uy, sin que hice clic y se terminó la presentación, perdón. Recuerden que la varianza es una medida de variabilidad, entonces si yo tengo una variable que es igual a una constante, o sea, en realidad asume siempre el mismo valor, la varianza es cero. Después tenemos la varianza de una constante por una variable, es la constante elevada al cuadrado por la varianza de la variable. La varianza de una variable más una constante es igual a la varianza de una variable, un poco porque la varianza de la constante es cero, o sea, no me va a influir a mí a la variabilidad no cambiar si yo a todos los valores le sumo una constante. Y la varianza de el sumatorio o de la diferencia de dos variables aleatorias, en este caso x sub 1 y x sub 2, es igual siempre a la suma de esas dos varianzas, ¿sí? Siempre que sean independientes. Si no, el material, si no, hay que restarle dos veces la covarianza, ¿sí? Pero si siempre que sean independientes, yo la sumo. ¿Ven? La sumo independientemente si acá yo tengo una suma o una resta. Vean ese detalle que no es lo mismo a esta de la esperanza. La que más confunden, ya les voy anticipando, es confunden un poco a lo mejor esta o esta, que la esperanza matemática, la constante, sí se suma y en cambio en la varianza queda cero. ¿Sí? Vean que la varianza de una constante es cero, la esperanza de una constante es la constante misma. Y esta segunda en donde yo tengo el producto de una constante por una variable y tengo que elevarlo al cuadrado en el caso de calcular la varianza. ¿Sí? Estas también a lo mejor consumen, a lo mejor se olvidan acá de elevar al cuadrado, por ejemplo. Entonces, para practicar un poco estas propiedades, ¿para qué me sirven las propiedades? Me van a servir si yo tengo una variable, ¿sí? X, y otra variable y, por ejemplo, no importa el nombre en realidad de la letra de las variables, en donde una es función de la otra. Entonces, a lo mejor yo conozco la distribución de probabilidades y conozco los parámetros de X, pero no conozco los de Y necesariamente.
o no los tengo detallados. Entonces yo puedo, sin tener que recalcular todo para I, puedo calcular los parámetros de esperanza matemática y varianza de I a partir de de la esperanza o de la media y de la varianza de X, aplicando simplemente las propiedades y no teniendo que recalcular a mano, digamos, hacer todo el desarrollo, calcular todos los valores de I en función de X y calcular su media o esperanza y su varianza, ¿sí? Entonces permite a mí poder calcular los parámetros varianza y esperanza matemática de una variable que depende de otra, de la cual yo inicialmente ya conozco sus parámetros o su distribución de probabilidad y puedo calcular los parámetros. Es para eso, ¿sí? Entonces nosotros generalmente puede ser que en un examen se les tome un ejercicio de este tipo en donde es lo que buscamos es que apliquen las propiedades, no es que calculen las varianzas y la esperanza matemática de nuevo, ¿sí? Sino es la aplicación de propiedades. Vamos al ejercicio número 1 que nos dice, sean X e Y dos variables aleatorias independientes distribuidas y definidas de la siguiente manera. Y lo que tenemos acá es para X, los valores que puedo asumir, que son 1, 3 y 5, y las probabilidades de cada valor, que la sumatoria, vean, siempre me va a dar 1. Y tenemos también para ahí los mismos, los datos los valores que puedo asumir, que son 2, 4, 6, y también las probabilidades de cada valor, y que también nos da 1. Lo que nos piden es calcular la esperanza de X y la esperanza de Y, calcular la esperanza de X más Y, calcular la esperanza de X por Y y calcular la esperanza de 2 por X. Y ver las propiedades. Bien. Acá arriba yo tengo esperen que estoy en un ejercicio más abajo. Bien, como les decía, el primer inciso es para practicar que el cálculo en sí mismo de la esperanza matemática. Vamos a calcular independientemente X e Y. Estas a lo mejor no lo hice enunciado, pero vamos a tomar que son dos variables. No, sí lo dice, perdón. Son independientes, lo cual es importante para una de las propiedades que vamos a ver. Entonces, X e Y son independientes. Y vamos a calcular entonces individualmente sus esperanzas matemáticas. ¿Qué vamos a hacer? El sumatorio del producto de cada valor de la variable por su probabilidad, tanto para X como para Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1 por 0,30 más 3 por 0,20 más 5 por 0,50. Y eso lo sumamos, que es lo que tenemos acá abajo, y nos da 3,40. Bien. Para I vamos a hacer lo mismo. 2 por 0,15 más 4 por 0,15 más 6 por 0,70. Lo vamos a sumar a cada producto y nos da 5,10. Con eso ya calculamos la esperanza matemática, que si tuviésemos las frecuencias, que no las tenemos, en este caso, podríamos ver y chequear que nos haría igual que si calculáramos la media. ¿Sí? El valor numérico va a ser el mismo. El inciso B nos pide que calculemos la esperanza de X más Y. Y aquí es donde podemos aplicar una propiedad que nos dice que la esperanza matemática de X más Y, que es la esperanza matemática de la suma de dos variables independientes, es igual a la suma de las esperanzas matemáticas de cada una de las variables. Entonces, la suma, lo que vamos a hacer directamente es obtener la sumatoria de 3,40 más 5,10 y obtenemos 8,50. Después, si voy muy rápido o me quieren interrumpir con alguna duda, me avisan. Yo acá tanto entro al chat, pero no lo estoy viendo constantemente. Así que, Zoom, sí, ahí hago un poco más de Zoom. Me interrumpen, ¿sí? Si no ven que no estoy leyendo en el momento del chat. Bien. Bueno, el inciso C, ahora tengo que calcular la esperanza de X por Y.
que es la esperanza matemática del producto de dos variables aleatorias independientes, que va a ser igual al producto de las esperanzas matemáticas. Lo que voy a hacer, vean que es directamente 3,4 por 5,10 y nos da 17,34. Si vamos aplicando uy, ya me- las propiedades. Y el último inciso es calcular la esperanza de 2 por x. Y ahí podemos aplicar la propiedad que nos dice que la esperanza matemática del producto de una variable por una constante es igual al producto de una constante por la esperanza matemática de la variable. Entonces, directamente la esperanza de 2 por x es igual a 2 por la esperanza de x, es decir, que va a ser 2 por 3,4 y va a dar el 6,80. ¿Sí? Sí, Hasta profe. ahora, ¿sí? Vean. em, Vamos aplicando cada una de las propiedades. ¿Puede volver, profe, al Sí, cuadrito resumen donde estaban las propiedades? sí, Así que estaba bueno. sí. Gracias. Nada. Bien. Bueno, se me fue el cursor. Bien. El ejercicio número 2, ¿sí? Vamos a practicar un poco lo que son las propiedades de la varianza. Eh, el enunciado nos dice, en una empresa los salarios han tenido un promedio de 5.000 pesos mensuales. Está achicado, o es de otro país. En el último semestre con una desviación típica de 50. ¿Qué sucede con la varianza de los salarios? Sí, y nos dicen, se aumenta en 450, B, se aumenta en el 10% y C, se efectúan ambos aumentos simultáneamente. Bien, bien. Em, entonces los datos, fíjense que tenemos como datos que el promedio, o sea, que la media o la esperanza matemática, acá no hay problema si lo denotan de una forma u otra, es 5.000 y la desviación típica es 50. Vean que las propiedades que vimos hasta recién son propiedades de la varianza. Entonces, yo si bien tengo que la desviación típica es 50, yo no puedo aplicar, ¿sí? El enunciado dice variación típica, vean. Presten atención, hay que prestar atención al dato que nos da. Si bien yo tengo el dato de la desviación típica, las propiedades se aplican para la varianza, no para la desviación típica. Entonces yo tengo que calcular a partir de la desviación típica la varianza, es decir, tengo que elevarlo al cuadrado para poder aplicar, sí, ahí las propiedades. Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces nos va a dar 2.500, que es 50 al cuadrado. El primer inciso dice qué pasa con la varianza si se aumenta 450. Sería el caso de la varianza. Lo denotamos así para que usted quedaría la varianza de x más 50. Sería el caso de la varianza de una variable más una constante, que la constante no es igual a 0, entonces va a ser igual a la varianza de la variable. Y nos va a quedar exactamente igual a 2.500. Es decir, si se aumenta 450 todos los salarios, la varianza va a permanecer en 2.500. ¿Qué pasa si se aumenta un 10%? Es decir, que ahora voy a tener X, que es mi salario, más el 10% de X. Esto es lo mismo que yo se dijera que es 1,10 por X. Bien, entonces yo ahora tengo la varianza de 1,10 por X. Este sería el caso de la varianza de una variable multiplicada por una constante, en donde tengo que elevar la constante al cuadrado y multiplicar por la varianza de la variable. Por lo tanto, me va a quedar 1,10 al cuadrado
por la varianza de la variable. 1,21 me da 1,10 al cuadrado por 2.500, por lo tanto la varianza se aumentaría a 3.025, ¿sí? Sí, entonces si se aumenta el 10% todos los salarios, la varianza quedaría en 3.025. ¿Puede explicarlo de nuevo eso, profe? Sí. ¿Qué parte no se entendió? ¿La constante le da al cuadrado o por qué lo multiplico por 1,10? ¿Por qué 1,10? Sí, 1,10 porque si yo tomo hacer X, o sea, yo estoy aumentando en un 10%. Para aumentar a un... Si yo no aumento nada, sería como multiplicar por 1, ¿sí? sí, Si yo quiero aumentar un 10%, tengo que multiplicarlo por 1,10. Porque es 1 más el 0,10. Sería que a ah, X le suma el está, 10% de X. Acá si está, querés puedes tomar factor común, si lo ves mejor de esa forma. El factor común es X, está, quedaría X por 1 más 0,10. está, Quedaría listo. Sí, 1,10 de sí, X. ¿Por qué lo ahí hago de va. esta manera? Porque Ujú. no lo puedo resolver separado, o sea, no puedo hacer la varianza de X más la varianza de 0,10 de X, ¿sí? Que nos quedaría varianza de X 2.500 más hacer 0,10 al cuadrado por la varianza de X, así por 2.500, porque X y 0,10X serían dos variables, pero no son independientes entre sí. Serían dos variables dependientes. Se no podría aplicar por separado la varianza de, por un lado, la varianza de X, como hacer una separación de términos, no podría hacerlo, Claro. ¿sí? Sí, sí, está perfecto. ¿Sí? Tengo que tomar que la constante es 1,10. Van a ver que el resultado no es el mismo si lo hago separado. Y acá vamos a hacer los dos aumentos simultáneamente. Entonces, acá yo les escribí la varianza de 450 más 1,10 por X, o 1,10 por X como 450. Este 1,10 resulta de lo mismo, de sumarle a X 10%. Eh, entonces, como la varianza de X, de una constante, perdón, de la varianza de 450 es cero, lo que me va a quedar en definitiva es la constante de 1,10 elevado al cuadrado por la varianza de X. Es decir, 1,21 por 2.500 y me da el mismo resultado que el ejercicio anterior, 3.025. ¿Sí? Sí. Lo importante entonces es que presten atención, que una de las reglas que más se confunden es olvidarse de acá, de elevar el cuadrado cuando es una constante, y que la constante para la varianza es cero. Para la esperanza matemática, miren que hacíamos que la esperanza de la constante era la constante misma, y que la esperanza de la constante por una variable era la constante, no la elevaba al cuadrado, por la esperanza de la variable. ¿Sí? Y vean que acá uso el 2.500, uso el valor de la varianza y para aplicar la esperanza matemática uso el valor de la esperanza matemática, no los vayan a mezclar. Vamos a hacer un ejercicio más que es el ejercicio 4, en donde calculamos las dos, así lo vemos y con eso después pasamos a otro tema. Entonces, el ejercicio 3, si quieren, se los dejo para que ustedes lo hagan y cualquier duda me escriben. A mí el mail lo tienen en el ecosistema, o si no también bueno, y también lo tienen en otro lado, pero en el ecosistema también está puesto. Y si no, también con Fernando, cualquier cosa, nosotros nos vamos pasando las consultas para poder responderle a todos. Así que, amigo Fernando, nos escribe. Bueno, profe. Bien, entonces, el ejercicio 4 dice, las variables de x e y están relacionadas por la siguiente función lineal y ahora tenemos que y es dependiente de x y está dada la función por 0,25x más 4. Y nos da como dato que ya conocemos la media o la esperanza matemática de 40 y la varianza esa que es 40, perdón, y la varianza de x que es 400. Conocemos, digamos, los dos parámetros de x. Conocemos cómo está relacionada y con X y queremos calcular para el primer caso la media o la esperanza matemática de Y. Por eso acá le dice media
pero vendría a ser la esperanza matemática de y, ¿sí? Y para calcularlo, lo que vamos a hacer es la esperanza de y va a ser la esperanza de 0,25x más 4, que es igual a la constante 0,25 por la esperanza de x más la constante. Es decir, 0,25 por 40 más 4. Vean que reemplazamos por el valor de x. Y nos da que la media o la esperanza matemática de y es 14. Para la varianza, hacemos la varianza de y, que es el punto B, va a ser la varianza de 0,25x más 4. Entonces, a la constante la elevo al cuadrado, o sea, 0,25 al cuadrado, por la varianza de x, que es 400, ¿sí? Más 0, que es la varianza de 4. Nos queda 0,0625 por 400 y nos queda que la varianza de y es 25. Ahí aplicamos las dos propiedades, digamos, a la vez, tanto para la esperanza como para la varianza. El punto C nos pide la desviación típica de y, simplemente una vez ya calculada la varianza, calculo la desviación típica sacando raíz cuadrada, que nos da 5. ¿Sí? No tenemos propiedades para la desviación típica, si en algún caso tenemos que aplicarla, primero tenemos que trabajar con la varianza y después cuestión de sacar raíz cuadrada. Y después simplemente me pide la varianza de 2 por i, que sería 2 al cuadrado, digamos, sería una nueva función que es 2 por i, 2 al cuadrado por la varianza de i, que nos quedaría 4 por 25, nos da 100, o sea, la varianza de 2 por i es 100. Acá a lo mejor lo que más cuesta el ejercicio es un poco está todo pedido por simbología, pero vean que es lo mismo que vimos en los ejercicios anteriores. ¿Puede volver al punto A, profe? Que no Sí. terminé. La esperanza de I es la esperanza de 0,25 por, perdón, 0,25x más 4, lo que nos da la constante por la esperanza más la otra constante, o sea, 0,25 por la esperanza de x más 4. O sea que 0,25, cuando están relacionadas directamente calculamos la esperanza de la función que las relaciona. claro, exactamente. Lo que pasa es que acá, en la anterior, capaz que no le poníamos nombre. Mm, eh, No decíamos que y es igual a 1,10 por x, ¿sí? Pero si querés le puedes decir, yo supongo que le designo a y como el nuevo salario y entonces ahora y es igual a 1,10. Estoy en el punto B, por ejemplo, en el inciso anterior. Ahora mi y es 1,10 por x. Y es sacar la esperanza de y, es sacar la esperanza de 1,10 por x, y es 1,10 al cuadrado por x. O sea, no cambia, digamos, el hecho de decir, bueno, es como si acá en vez de plantearle x, le hubiera dicho, bueno, a x le voy a sacar la cuarta parte y le voy a sumar 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi nueva esperanza matemática? ¿Cuál es mi nueva varianza? Y entonces yo defino que es 0,25 por x más 4. El hecho de que haya una variable y con nombre y igual a esa variable relacionada, a esta función, no me cambia a mí el aplicar las funciones. No sé si me expliqué. Sí, sí, Lo que quiero perfecto. decir es que se llame i a la expresión esta, o yo te diga, a la variable le voy a calcular el 25%, le voy a sumar 4, ¿cuál es mi nueva varianza y mi nueva esperanza? El procedimiento va a ser el mismo. Sí, sí, perfecto, profe, Bien, gracias. de nada. Lo que sí tengan en cuenta, acá lo que yo les decía, acá en la varianza tengan cuidado cuando aplico dos cosas sobre la misma variable, que era x, acá tenía x más 0,10x, que esto no es independiente entre sí, pues tengo x y x, obviamente están relacionadas.
saquen factor común para expresarlos en una constante sola. Bien. Bueno, aquí el punto D en realidad él lo tengo calculado yo, pero no se los pide en el enunciado que tienen ustedes, que es calcular el coeficiente de variación, que simplemente en función a la desviación y la media de I hace el cociente y lo multiplica por 100 para sacar la media coeficiente de variación, pero ustedes no lo tienen en el enunciado y no es nada distinto a lo que calculábamos en el inciso, en las unidades 2, en donde veíamos las medidas propiamente dichas. Por si lo veían ahí escrito, era eso. Pero sí lo tenemos, profe. ¿Lo tienen? El Yo no punto lo S. tengo. Ah, sí, perdón. Pensé que lo habíamos sacado. Bueno, entonces sí, va. Es el coeficiente de variación de I. La desviación de I sobre la media. Quedamos con los datos que hicimos antes. Quedamos con los datos del inciso A y del inciso C, porque recuerden que para el coeficiente de variación las dos medidas que más utilizábamos eran la media y la desviación típica. Hacemos el cociente de la desviación típica en el inciso C con la media que calculen A por 100. Y eso ya nos da el coeficiente de variación, que es 35,71. Perdón, pensé que hay un ejercicio que le habíamos sacado el coeficiente de variación, pero es de la otra unidad. Me he confundido de unidad. Bien. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bien. Ahora vamos a ver un tema que está dentro. El tema en sí, en la unidad 4, ven que se llama variables, distribuciones de probabilidades. En general tenemos, y comienza hablando en general de lo que es una variable, para primero tratar a las variables discretas, que son las que se pueden contar o numerar. Y después habla de distribuciones discretas teóricas. Las distribuciones de probabilidad teórica son modelos matemáticos que se desarrollaron que se pueden aplicar bajo ciertas circunstancias, siempre que se cumplan ciertas características que demanda el modelo para poder aplicarse, y me permite a mí calcular probabilidades para ese caso que puedo aplicarlo, si yo no conozco la distribución de probabilidad de la variable. Si no te conozco la distribución de probabilidades como acá, yo tenía, no sé, en el ejercicio 1 de cuando arrancábamos, yo conozco las distribuciones de probabilidad de estas variables, no sé qué son, pero las conozco, yo puedo trabajar con las distribuciones de probabilidad de esta variable. ¿Qué pasa? A veces yo no conozco las distribuciones de probabilidad de la variable que estoy trabajando, pero sí, a lo mejor se trata de una circunstancia o de un caso que cumple con las condiciones o con los requisitos del modelo que me permite a mí aplicar una distribución teórica que ya está desarrollada matemáticamente. Entonces, entre estas distribuciones, para las variables discretas tenemos tres distribuciones. Distribución de probabilidad bipuntual, distribución de probabilidad binomial y distribución de probabilidad de Poisson. Bien, rápidamente voy a repasar la teoría que nos dice que la distribución bipuntual consta de un experimento se obtiene considerando una población. Van a encontrar la palabra dicotomizada en el apunte. ¿Qué quiere decir? Que una parte de la población va a poseer o no y otra sí poseer, no poseer y sí poseer, perdón, un atributo característica que es de interés. Solamente va a haber dos resultados posibles. Por ejemplo, no sé, yo tomo los alumnos de esta clase y a lo mejor hay quienes son residentes de Río Cuarto y quienes no son residentes de Río Cuarto. O sea, estoy dicotomizando, separando a la población en función de un atributo que me permite a mí separarlo en dos partes. Una parte que va a poseer el atributo característica y otra que no. Entonces esa es la principal característica del caso en donde yo voy a poder estar aplicando la distribución bipuntual. La población está dicotomizada. Y P
va a ser la probabilidad de poseer un atributo, a lo que llamamos éxito. No necesariamente éxito va a ser algo bueno. Por ejemplo, puede ser de una producción. A lo mejor estoy estudiando productos defectuosos y hay una probabilidad de que salga defectuoso un producto. Esa probabilidad es la probabilidad de éxito, no es que necesariamente es bueno. Y 1 menos P es la probabilidad de que si yo selecciono al azar, por ejemplo, en el ejemplo de recién de los productos defectuosos, salga no defectuoso el producto, que es la probabilidad de no poseer el atributo que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, repito, esto de población dicotomizada después lo vamos a mantener para las dos distribuciones que siguen a continuación. Así que después lo estoy remarcando ahora. Tengo la población dicotomizada en función de la característica, una probabilidad P de que yo si selecciono un individuo posee esa característica que estoy analizando y una probabilidad 1 menos P o Q, ¿sí? Porque Q es igual a 1 menos P, la probabilidad de no poseer el atributo que estoy analizando. Bien, para la distribución bipuntual vamos a tener los parámetros que va a ser la media, va a ser igual a P, y la varianza es igual a P por Q, o P por 1 menos P. La desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza que dijimos que era P por Q, ¿sí? Entonces vamos a ir al ejemplo, en realidad el ejercicio, que es el ejercicio número 5 que tienen en el material, que nos dice: la probabilidad de que cierta máquina produzca un artículo defectuoso es 0,30. Si definimos la variable aleatoria X, cantidad de productos defectuosos, tenemos que calcular qué valores puede asumir X y cuál es el espacio probabilístico y grafique la P de X, que es la función de probabilidad, y F de X, que es la función de acumulación. Bien. Entonces, si dijimos que X es la cantidad de productos defectuosos, la vida bipuntual solamente se hace un experimento. O sea, el N, el tamaño de la muestra que nosotros simbolizamos con N, es igual a 1. Entonces yo voy a seleccionar un artículo, ¿sí? Y me voy a fijar si es defectuoso o no defectuoso. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores de la variable de X? Va a ser 0 si selecciono y no es defectuoso, y 1 si es defectuoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se definen los valores de la variable? Como 0 y 1. Ese es el primero. ¿Y cuáles son las probabilidades? La probabilidad es de que asuma el valor 0, es decir, que no sea defectuosa, va a ser 0,70, porque recuerden que nos decía que 0,30 era la probabilidad de defectuoso. Y la probabilidad de que sea 1, es decir, que saque un artículo y sea defectuoso, es 0,30. Obviamente la sumatoria de los dos es 1. Ven que es bastante sencillo, son los mismos datos que tenemos en el enunciado. La función de acumulación, ¿qué es? Es justamente la probabilidad, pero acumulada al punto que estoy analizando, es decir, la probabilidad menor o igual al valor que yo tengo acá, en cada fila. O sea, si yo tengo que la probabilidad del valor 0 es 0,70, la función de acumulación también es 0,70 porque va a ser la probabilidad de X menor o igual a 0, que va a ser el mismo valor de 0 para el primer caso. Pero para 1, la función de probabilidad va a ser 0,30, o sea, la probabilidad que asuma el valor 1 es 0,30, y la función de acumulación sería la probabilidad de X menor o igual a 1. ¿Sí? Voy a ir acumulando las probabilidades. Acá es bien cortito porque solamente va a asumir dos valores la variable. ¿Sí? Uno Ahí surge obviamente. XY, profe, ¿tiene que estar ordenado de menor a mayor o es lo mismo? Tiene que estar ordenado. eh, y acá en realidad no son estos dos valores. Va a asumir 0 o 1 porque es la bipuntual. Y vas a ver que es solamente un experimento. Después en la binomial, ahí vamos a ver más, con un n más grande. O sea, la bipuntual la necesitamos ver también para entender a la binomial. Bien.
La gráfica de la función de probabilidad que lo simbolizamos como P de X es simplemente una línea con la altura correspondiente a la probabilidad. Yo en el eje X tengo los valores de la variable X y en el eje Y la probabilidad de 0 es 0,70, la probabilidad de 1 es 0,30. La función de acumulación en realidad vean que justamente va a ser como escalonada, porque lo que yo voy a tener es, voy a unir los puntos y me va a quedar como en un escalón, lo que me da esa sensación de ir acumulando la probabilidad. Entonces, la diferencia acá que tengo graficada en el eje Y, la función de acumulación, para 0 es 0,70 y para 1 le sumo el 0,30, acá vendría a ser 0,30, esta diferencia de acá, y me voy a 1. ¿Sí? En definitiva, la función de acumulación va a ser escalonada hacia un valor de la unidad, que siempre va a ser el total de la probabilidad. Profe, Sí, ¿por qué tiene esa diferencia? O sea, los 30 serían del no defectuoso. claro, para 0 es 0,70 y para 1 la función de acumulación es 1, pero se grafica de esta manera porque de esta manera a mí me queda, hasta acá es lo que viene acumulado de antes y esto es lo que se le acumula con X igual a 1, ¿sí? Y llego a la Ah, unidad. Acá sí, esta diferencia de acá sería el 0,30. Lo que listo. está desde acá, no sé si me ven mi cursor, pero Sí, sí, ahí sería 0,30. Se grafica así justamente para entender esa para acumulación. entenderlo. Ujú, Sí. perfecto. Es el gráfico, lo van a encontrar como gráfico de la función de acumulación. En general, sí, la función de probabilidad y la función de acumulación, yo los podría graficar. Yo no se las mostré, pero en el ejercicio 3 creo que se las pide graficar. Vean que em, se puede graficar perfectamente para cualquier distribución de probabilidad. Acá hay otra distribución de probabilidad distinta. La de probabilidad va a ser siempre una línea con la altura de la probabilidad, mientras que la de acumulación, obviamente con los datos ordenados, y voy a ir acumulando las probabilidades, me va quedando este escalón y siempre va a llegar un momento que va a estar a la unidad. Y queda hasta ahí, porque recuerden que la sumatoria de todas las probabilidades da 1. Eso pruébenlo a hacer es el ejercicio que nos había quedado 3. Y cuando lo hagan, cualquier cosa está también graficado en el material, pero les quedaría así acumulando siempre las probabilidades anteriores hasta llegar a la unidad. Esta es particularmente para una distribución bipuntual. Bien. La distribución es esto, la bipuntual, no vamos a ver mucho más, que lo sigue es ver la distribución binomial, que se puede considerar como la repetición de n veces la prueba de la distribución bipuntual, ¿sí? Yo antes tenía los productos, tomaba un producto, una n igual a 1, y me fijaba si era defectuoso o no defectuoso, por ejemplo. Acá no voy a sacar 1, sino voy a sacar a lo mejor 10 por reposición. Entonces, saco 10 productos y me fijo si posee o no posee la característica que estoy estudiando. De esos 10, a lo mejor me puede salir como dos extremos, que ninguno sea defectuoso, sigo con el mismo ejemplo, por lo tanto, la cantidad de defectuosos, si X estoy analizando como cantidad de defectuosos, X va a ser 0, o como otro extremo es que todos los que yo extraiga sean defectuosos y el X sea igual a 10. ¿Sí? Y en el medio puede ser que el X sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. ¿Sí? Si yo saco 10 artículos para ver si son defectuosos o no defectuosos. Bien. Entonces, como si yo hiciera, ahora voy a tener un n más grande que 1. La población va a seguir dicotomizada, entonces voy a volver a aplicarlos a casos que estoy estudiando en donde tengo solamente dos resultados posibles en función a
a la posesión o no de una característica. Entonces, como son dos resultados posibles, es cómo se anota esta probabilidad. Ustedes van a ver que tienen siempre escrito x, punto y coma, n, punto y coma, p. Esta es la probabilidad que se presenten x individuos dentro de la muestra de tamaño n que tienen una probabilidad de ser seleccionados p. ¿Sí? Esta probabilidad, si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la probabilidad que un x igual a 4 con un n de 10 y un p de 0,25, por ejemplo, que sería la probabilidad que al extraer 10 artículos, o sea, tomar una muestra de 10 artículos, 4 sean defectuosos y que la probabilidad de defectuosos es de 0,25, es lo mismo que calcular la probabilidad de que I, si lo defino como I a la cantidad de no defectuosos, igual a la probabilidad de que I sea igual a 6 con un n de 10 y una probabilidad de 0,75, que es la otra parte, ¿sí? Como son dos resultados posibles, es lo mismo, va a ser igual la probabilidad de que se presente x veces el evento que tiene una probabilidad p a que se presente n menos x veces el evento que tiene una probabilidad q o una probabilidad 1 menos p. ¿Sí? Porque si saco 10 cuando son defectuosos, 6 van a ser no defectuosos. ¿Sí? Entonces es lo mismo calcular la probabilidad que sean 6 no defectuosos o 4 defectuosos. Bien. Esto para que entiendan el párrafo que está ahí escrito. Los parámetros, como recuerden que para la bipuntual, la media igual a P y la varianza es igual a P por Q. Ahora lo voy a repetir n veces, entonces la media va a ser n por P, la varianza va a ser n por P por Q, y la desviación típica va a ser la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de n por P por Q. Bien, ¿qué pasa? Ustedes van a encontrar en el material toda una función que es grande, que es la función de probabilidad de la bipuntual, y también van a encontrar la función de probabilidad de la binomial. ¿Qué pasa? Yo para calcular cada probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 4, se vengan 4 defectuosos, tendría que resolver todo este combinatorio, hacer todo el producto y hacer toda la operatoria que me dice acá. Si tuviese que encima calcular la probabilidad acumulada, es decir, por ejemplo, la probabilidad de x menor o igual que 4, tendría que hacer el sumatorio de todas las probabilidades para todos los valores menores o igual a 4. Entonces es un cálculo que no se hace a mano, ¿sí? Así que no se preocupen que no le vamos a tomar esta función de memoria ni se la vamos a tomar para que la resuelvan a mano, sino que en la práctica existen ya tablas calculadas para distintos valores de n, las diferentes probabilidades para cada uno de los valores. Por eso yo les compartí, en realidad también existen software, incluso las planillas de cálculo como Excel, también tienen todas estas funciones que les hacen el cálculo directamente y no tienen que ustedes hacerlos. Nosotros usamos las tablas porque por ser una cátedra masiva todavía no hemos podido implementar para la presencial principalmente, ir siempre a computadora para verlo de otra forma, ¿sí? Y tampoco les podemos tomar con el celular porque también existen aplicaciones en celular que tienen todas las distribuciones de probabilidades. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, la binomial y calcular las probabilidades. Entonces seguimos trabajando con las tablas, pero sepan que también hay software y planillas de cálculo como el Excel o el mismo celular que les puede dar los resultados que acá los tenemos en papel, ¿sí? Entonces van a encontrar que tienen dos tablas para binomial. La tabla 1 es la función de probabilidad binomial. Vean que lo que tienen acá arriba es exactamente lo que tienen en el material, que es la función de probabilidad, la expresión matemática
que me permiten a mí obtener probabilidades cuando estoy en la distribución binomial, que depende de los valores de n, de x y de p. Entonces, para diferentes valores de n, que tenemos nosotros acá tabulado hasta un n de 20, si no me confundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Un n de 20, ¿sí? Sería que saque en este caso 20 artículos defectuosos, por ejemplo. Perdón, 20 artículos y ver cuántos son defectuosos. Hasta un n de 20, ¿cuáles son las distintas probabilidades que 0 tengan la característica que entre esos 20, 1 solo tenga la característica que estoy analizando, que 10 tengan la característica que estoy analizando? ¿Sí? Distintas probabilidades. Lo que tengo arriba es las probabilidades de P, ¿sí? El P que yo les decía, a lo mejor de 0,25, el P de 0,50, o sea, si yo tengo la probabilidad de que sea defectuoso en 0,25, entonces yo me iría a ver acá, si yo tomo una muestra de n de 20, me iría a la columna de 0,25 para ver cuál es la probabilidad de que al seleccionar 20 artículos, 5 sea defectuoso. Bueno, la probabilidad es 0,2023. Esta es la función puntual, es la probabilidad de x igual a un valor en particular para diferentes valores de n y para diferentes valores de p. La tabla que tienen a continuación es la tabla 2, que es la tabla de función de probabilidad binomial acumulada. Esta, vean que acumula de un x igual a un x en particular hasta n, ¿sí? Acumula para mayores e iguales. Entonces, por ejemplo, esta probabilidad que yo les resalto acá es la probabilidad de que el x sea igual a 3 entre un n de 5, ¿sí? Para una probabilidad P de 0,25. Sea mayor o igual que 3, perdón. ¿Sí? Porque acumula para mayores e iguales. ¿Cómo no me olvido que acumula para mayores? Porque ven que acumula del valor de x que estoy analizando hacia n, digamos, hacia los mayores. Eso es importante que tengan en cuenta. Esta característica que yo les digo, que acumula para mayores, es mayores iguales, es simplemente cómo está construida esta tabla que tienen impresa. A lo mejor después van a un software y el software, como puede ser una planilla de cálculo, calcula acumulados hacia menores iguales. O a lo mejor tienen el celular una aplicación que les deja elegir si quieren acumular para los mayores iguales, para los menores iguales. ¿Sí? Pero con la tabla, que es el recurso que nosotros actualmente podemos disponer, es acumula para mayores iguales. Después lo vamos a ver ahora en el práctico y va a quedar más claro. Pero bueno, esta es la tabla. Para el puntual no tenemos tabla porque vean que era muy sencillo, simplemente son dos valores siempre y no hay mayores cálculos a realizar. Bien, para ir viendo mejor las tablas y que quede un poco más claro esto, vamos a ir resolviendo un ejercicio. Primero el ejercicio 6, no necesito la tabla, pero vamos a leer el enunciado. Tenemos ejercicio número 6. Se observa en general que el 10% de los troncos de árboles usados en ciertos productos son muy resinosos. Se toma una muestra al azar de 20 troncos y me pide calcular la media y calcula la desviación típica. Para eso voy a usar simplemente lo que habíamos visto de cómo se calculan los parámetros de la distribución binomial. Para calcular la media, tengo que hacer que la media es igual a n por p. El n dijimos que era de 20 y el p de 0,10. ¿Sí? Porque el 10% de los troncos eran muy resinosos. Uy, esperen que tengo muchas cosas abiertas. Y la resolución la tengo acá. Ahí está. Entonces simplemente hago el producto de 20 por 0,10 y me da que la media es igual a 2. O sea, hay la media de 2 troncos resinosos. Para calcular la desviación típica, hago n por p por q. Hago 20 por 0,10 por q. Q no lo tengo en el enunciado, pero q es 1 menos p, ¿sí? Así que va a ser 0,90.
Y este resultado nos da 1,80. Como nos pedía la desviación típica, ahí luego hago la raíz cuadrada de 1,80 y me da 1,34. Bien, esto es más sencillo porque es aplicar las fórmulas. No sé si quedó claro. Es importante que sepan para las tres distribuciones, también para Poisson, que lo vamos a ver a continuación, cuando terminemos binomial, que sepan calcular los parámetros. O sea, que sepan que la media en este caso es igual a n por p, que la varianza es igual a n por p por q, y por consiguiente la desviación típica de la raíz cuadrada de n por p por q. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora sí el ejercicio que sigue el 7. Vean que es un ejercicio muy largo. Nosotros vamos a hacer una parte y le voy a dejar otra parte para que lo resuelvan ustedes y que cualquier duda nos consultan. Supongamos Profe. un archivo. Sí, Perdón, ¿podría volver un ratito al B del 6? Que me falta una parte. sí. Si voy muy rápido me avisan porque yo al no tener que escribirlo. Ay, Va muy hice. rápido, profe. Voy muy rápido. Esperen que no puedo pasar acá. Quiero darles todo lo más que pueda y a veces puedo ir un poco rápido. Bueno, Esa media de dos troncos resinosos, yo ya no lo ujú, tengo en el enunciado eso. Si me decía que... yo no entiendo la diferencia entre el P minúscula y el P mayúscula. ¿Se entiende? No lo tengo. Si me dice que el 10% de los troncos son sí, resinosos, si yo saco 20, el 10% son dos. claro, eso es lo que hacemos acá. Calculamos a n por p. El dato que tenemos, el 10%, 0,10 es p minúscula. Sí. P mayúscula es la probabilidad. Después voy a calcular las distintas probabilidades. Podría calcular, en este caso no me lo pide, pero podría calcular, si yo saco 20 troncos, ¿cuál es la probabilidad que 5 sean muy resinosos? Esa sería la probabilidad P mayúscula de x igual a 5 con un n de 20 y con una probabilidad P de 0,10. O sea, Ah, bien, que la bien, bien. media sea, obviamente la media es 2, que es 0,10 por 20. Pero no es que si yo siempre saco 20 voy a tener dos muy resinosos. Va a ser el promedio ese. Puede ser que a Sí. lo mejor fue justo, por circunstancias, recuerden que justamente la media es un promedio. A la larga, si yo saco muchas veces, 20 veces troncos, me va a dar a la larga 2, pero puede ser que en unas vez que saco, 10 incluso sean muy resinosos. ¿Se entiende la Perfecto, profe. diferencia ahí? Sí, sí, perfecto. Bien, pero sí es verdad que lo que tengo en el enunciado, básicamente de ahí sale la deducción de que esa es la media. ¿Sí? La media es 0,10 por 20. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de... Bien, voy a cerrar este Word porque lo tengo repetido. Ahí está. La raíz cuadrada. Bueno, no se pasa. ¿Ustedes ven la resolución? Ahí está. Ahí sí. De Ahora sí. n por p por q. ¿Sí? No le vamos a tomar la demostración de por qué se llega a que la varianza es n por p por q, pero lo importante sí es que sepan que n por p por q es la varianza y la desviación típica va a ser n por p por q. Y le va a dar que la desviación típica es 1,34. Bien. ¿Se entendió hasta ahora? Ahora que frenamos un poquito. Sí, Sí, profe, profe. ahora sí se entendió. Bien, buenísimo. Ahora ahí lo van a ver de vuelta acá.
En el ejercicio 7 nos dice, supongamos un archivo de cuentas corrientes de una empresa de nuestro estudio en donde se conoce que la cuarta parte de los clientes tienen saldo acreedor y el resto saldo acreedor, deudor, perdón. Vean que son dos resultados posibles, saldo acreedor, saldo deudor. Si extraemos aleatoriamente con reposición 15 clientes, calcule las siguientes probabilidades. Entonces vamos a identificar primero por qué podemos aplicar binomial en este caso. Podemos aplicar la binomial en este caso porque tenemos una población dicotomizada en función de una característica que sabemos dos resultados posibles. Si hubiese un tercer resultado posible, que no es lo que me dice acá, no estaríamos para aplicar el binomial, ¿sí? Saldo acreedor, saldo deudor. Y tenemos un n de 15, ¿sí? Habíamos visto que era bipuntual, el n era 1. Es más, no vamos a ver muchos ejercicios con bipuntual porque es más que nada para partimos, necesitamos ver sí o sí para también entender la binomial. Y los tenemos que poder contar, aparte, ¿no? Claro, pues estamos con variables discretas. Bien. Entonces, estamos en un caso que podemos aplicar la distribución binomial. ¿Qué datos tenemos? Que la cuarta parte de los clientes tienen saldo acreedor. Esto es lo que me permite calcular el P. ¿Sí? P, si me dice cuarta parte, es 0,25. Va a ser la probabilidad de extraer una ficha con saldo acreedor en una observación aislada. Va a ser la proporción, digamos, en general, dentro de la población, que corresponde a la característica que estoy analizando. ¿Sí? Y Q, que dijimos que va a ser 1 menos P, va a ser el 0,75, que es la probabilidad de extraer una ficha con saldo deudor en una observación aislada, una ficha dentro de los clientes. Bien. El N, voy a tomar una muestra de 15. Voy a sacar 15 clientes y me voy a fijar si tienen saldo deudor y saldo acreedor. Los casos que puedo tener, o sea, si yo defino a X como la cantidad de clientes con saldo deudor, ¿sí? Dentro de 15 observaciones que hago, ¿qué me puede pasar? Los dos extremos sería que ninguno tenga saldo acreedor, que sería que el X me dé 0, o el otro extremo sería que todos tengan saldo acreedor, es decir, que el X me dé 15. En el medio me puede dar que puedo tener cualquier valor discreto entre 0 y 15. Por eso acá a veces en la binomial es útil hacer una regla como la que tienen acá, partiendo del 0, ¿sí? Que es uno de los, del caso extremo, que ninguno tenga saldo acreedor, a que todos tengan saldo acreedor y en el medio tengo todas las otras opciones. ¿Bien? Porque es útil para, vamos a ir viendo más adelante, para ubicarnos en la línea. Bien. Obviamente que la media, que acá no me la pide, va a ser 0,25 por 15. Esa es la media. Si yo hiciera repitiera muchas veces este experimento de sacar 15 clientes y ver cuántos tienen saldo acreedor. Pero si yo saco una sola vez 15, puede ser que, como yo les decía, dentro de los dos extremos cualquier valor me puede dar con saldo acreedor. Es posible cualquier valor. Lo que vamos a ir calculando son las probabilidades que me den, que sea exactamente igual a un determinado valor, X, y, o algunas probabilidades acumuladas, o sea, que sea mayor o igual a un valor, menor o igual a otro valor. ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Antes de empezar, profe. no quiero, esta parte sí más puede ser confusa Sí, sí. y más virtualmente por acá. Entonces, si a mí me piden, acá ya están escritos todos los enunciados que tienen. El primer inciso me pide el cálculo de probabilidad de que en esa muestra, es decir, saco 15 clientes y de esos 15 clientes, 6 tengan saldo acreedor. ¿Qué me está pidiendo? La probabilidad, que es esta P mayúscula, de que X sea igual a 6,
con un n de 15 y una probabilidad de 0,25. Vean que esta probabilidad es la probabilidad de que tenga las características que estoy analizando, ¿sí? Porque así lo definía X. X definí como vendrían a ser la cantidad de clientes con saldo acreedor. P, que tengo que colocar acá, es la probabilidad de que yo al seleccionar un cliente tenga saldo acreedor. Bien, con estos tres datos son los que yo necesito para la tabla estadística. Como es una probabilidad igual, es decir, una probabilidad en un punto, yo uso la tabla 1 que tengo acá. ¿Y qué hago? Primero me voy a buscar en la primera columna el n que se corresponde a mi n de 15. Entonces bajo hasta encontrar el 15, ¿sí? Acá tengo el n de 15. Entonces vean que acá la segunda columna son los valores de x, que x va a asumir de 0 a 15, pasa de la otra hoja, pero de 0 a 15. Y a mí lo que me va a interesar es esta columna, que la quinta que ven acá, que es la que se corresponde a la probabilidad 0,25. ¿Por qué? Porque mi P es 0,25. Entonces, ¿qué tengo acá? La probabilidad de que x sea igual a 0, la probabilidad de que x sea igual a 1, la probabilidad de que x sea igual a 2, igual a 3. Vean que incluso que sea igual a 15 es 0, porque es muy baja la probabilidad de que x, que los 15 clientes que saco sean con saldo acreedor. ¿Sí? Me interesa esta columna. ¿Sí? Las otras no las veo en este caso en particular. Entonces, si a mí me dice cuál es la probabilidad de x igual a 6, me voy al x del 6, a esta columna que intercepta con el 0,25 y me da que es la probabilidad de 0,0917. Entonces, vamos acá y vean que lo escribí directamente, ¿sí? Repito, esto existen funciones en Excel, en planilla de cálculo y también existen en celulares y en software específico de estadística que les calculan, en el que, bueno, todavía no hemos podido llegar a implementar por la cantidad de alumnos que tenemos, también verlo en computadora, ¿sí? Vamos a usar estas tablas. Estas tablas las van a poder tener cuando rinden con ustedes, ¿sí? Bien, vamos al punto 2. De extraer exactamente 8 clientes con saldo deudor. Bien, yo acá lo que defino es otra variable i que podría llamarse de cualquier otra, con cualquier otra letra, porque ahora me interesa saber con saldo deudor. Si yo dije que x era la cantidad de clientes con saldo acreedor, que yo saco al tomar una muestra de 15, y lo voy a definir como la cantidad de clientes con saldo deudor en esta muestra de 15 que estoy tomando. Bien, lo tengo que definir con otra letra sí o sí, porque es otra variable, es cantidad de clientes con saldo deudor. Y vean que el n que escribo acá es un n igual a 15, igual que el anterior, porque obviamente sigo sacando 15, pero lo que cambia es esta probabilidad Q, que es 0,75, porque lo que tengo que poner acá va a ser la probabilidad de extraer un cliente con saldo deudor, porque es lo que estoy analizando, y esa probabilidad dijimos que era de Q igual a 0,75. Entonces se escribe de esta forma. La probabilidad de I igual a 8, con una n de 15 y un Q de 0,75. Esta probabilidad es de 0,0393. ¿De dónde lo saqué? De la misma tabla. Voy a la tabla y me voy al 8, pero tengo que tener cuidado de no irme a la probabilidad de 0,25, sino que irme a la probabilidad de 0,75, que es la que está acá. ¿Sí? Porque por más que ustedes acá tengan puesto que esto es P, en realidad no importa si es P o Q lo que estoy analizando, lo importante es ser coherente. Estoy trabajando con I,
me fijo con la probabilidad de 0,75. Bien, no mezclo, estoy trabajando con 0,75. Entonces la probabilidad de que I sea igual a 8 es igual a 0,093. 0,393, perdón. Vean que los que yo les mencioné al principio, obviamente, si yo saco 15 clientes y 8, estoy viendo cuál es la probabilidad de que 8 sean con saldo deudor, es lo mismo decir que la diferencia, es decir, 7, sean con saldo acreedor. ¿Se entiende eso? Si ustedes quieren ver, vean que incluso coincide. Vean que la probabilidad de X igual a 7 para una probabilidad de 0,25 es coincidente con la probabilidad de Y igual a 8 para una probabilidad de 0,75. Pero es más fácil buscar directamente el 8 en la columna de 0,75, que hacer pensar cuántos son de X, ¿sí? Pero en realidad eso podría ser. ¿Se entendió eso? Con eso último en realidad los confundí. No, no es necesario que lo hagan, no es necesario que busquen la probabilidad de X igual a 7 y vean que coincide, pero se los quería aclarar para que vayan un poco razonando esto de la población dicotomizada. Sí, profe, se entendió. Bien, Sí, profe. bien, bien. Bien, esto vean que es bastante sencillo cuando yo quiero calcular una probabilidad puntual. ¿Por qué? ¿Cuándo digo puntual? Cuando acá tengo igual, ¿sí? Igual a un punto. Es simplemente contra el n, situarme en el x o en el y que corresponde e irme correctamente a la columna de probabilidad, ya sea P o Q, según con lo que esté trabajando. Donde se complica un poquito más cuando yo tengo probabilidades acumuladas, tanto para menores, menores iguales, mayores iguales. Porque yo tengo que trabajar con esta segunda tabla, ¿sí? Que tienen ustedes acá, que es la función de probabilidad acumulada, que acumula para mayores iguales, perdón, me confundí, mayores iguales. Esta función de probabilidad acumulada vendría a ser la que yo les graficaba, que era como una escalerita, nada más que como acumula, como está acá calculada, acumula para mayores iguales, y la escalerita en vez de ir para arriba, iría hacia abajo, ¿sí? Está acumulando para mayores iguales. Vean que incluso los valores más altos de probabilidad están acá y después van achicándose como si bajaran la escalerita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno podría acumular hacia mayores iguales o hacia menores iguales. Van a encontrar, no lo vamos a ver, pero si ustedes van al Excel y buscan la función de acumulación de la binomial, Excel acumula para menores iguales. Entonces, eso no es una característica de la distribución. Es una característica de quien creó la tabla, escrita a mano, en papel acá como está, y acumuló para mayores iguales. ¿Ven? ¿Sí? Y es la tabla que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Después, si ustedes algún día tienen que utilizar la distribución binomial y tienen otra herramienta, tendrían que fijarse cómo está acumulando esa herramienta que están usando. Si es mayores iguales o menores iguales. Bien. Eso en general. Entonces, estas mayores iguales. ¿Cómo se dan cuenta? Si se olvidan, fíjense que va de X a N. O sea, va hacia el último valor. O sea, si tengo 15, va a ir de 0. Si quiero buscar lo que corresponde al renglón 4, es de 4 mayor o igual que 4 hasta 15. ¿Sí? Todas las probabilidades sumadas del 4 al 15. Bien. Entonces, porque la dificultad está entonces que como acumula solamente para mayores iguales mi tabla, necesito hacer unos pasos previos cuando yo tengo que calcular una probabilidad del estilo del inciso 3, que es calcular la probabilidad de extraer menos de 3 clientes con saldo acreedor. ¿Sí? Primero que tengo que fijarme acá es que estoy con saldo acreedor, o sea que estoy trabajando con X,
cantidad de clientes con saldo acreedor, y con la probabilidad P, que es la probabilidad de seleccionar un cliente con saldo acreedor. Eso lo definimos nosotros al principio así. Si usted lo define al revés, no importa, los resultados van a estar bien, pero hay que ser coherente de cómo uno los define. Si yo defino X cantidad de clientes con saldo deudor, P la probabilidad de seleccionar un cliente con saldo acreedor, bien, eso lo mantengo coherente siempre. Y la cantidad de clientes con saldo deudor, mi probabilidad Q de seleccionar un cliente con saldo acreedor es 0,75, ¿sí? Y eso lo mantengo siempre. Bien, entonces lo primero me voy a fijar es que me está pidiendo saldo acreedor. Entonces voy a trabajar con X y con la probabilidad P de 0,25. Me piden menos de 3 clientes y acá hay que tener cuidado porque estamos con una variable discreta. ¿Qué me está pidiendo? La probabilidad de X menor que 3 con un n de 15 y una probabilidad de 0,25. Como es una variable discreta, y acá me voy un segundito al gráfico, lo que me está pidiendo es la probabilidad menor a 3, pero no quiero incluir el 3. Al 3 no está incluido, ¿sí? Entonces, el número menor a 3 es el 2. Entonces, a mí lo que me está pidiendo es la probabilidad menor o igual a 2, ¿sí? Es decir, probabilidad menor a 3 es igual a decir la probabilidad de X menor o igual a 2, con un n de 15 y una probabilidad de 0,25. Bien. Lo ideal es que ustedes entonces, cuando tengan este estilo de probabilidad como es menor que no incluye el punto, piensen desde qué punto incluye, así lo expresamos como hicimos acá como menor o igual. Para tener bien claro desde qué punto a mí me incluye la probabilidad. Después, yo esta probabilidad no la puedo obtener directamente de la tabla con la que estoy contando porque mi tabla acumula para mayores e iguales. Entonces, sí o sí, tengo que ver cómo puedo expresar esto de manera tal que la probabilidad que yo busque en la tabla sea para mayores e iguales. Entonces, volviendo a lo que tengo acá, si yo sé que la suma de todas las probabilidades es 1, bien, la probabilidad de X menor o igual a 2, que sería esta partecita, es exactamente lo mismo a decir la probabilidad de 1 menos la probabilidad de X mayor o igual que 3, ¿sí? Digamos, a 1 le saco las probabilidades mayor o iguales a 3 para que me queden solamente las probabilidades menores o igual a 2. Y eso es lo que yo tengo acá. ¿Bien? 1 menos probabilidad de X mayor o igual que 3 con un n de 15 y un p de 0,25. Vean que el resto desde el número siguiente, el mayor siguiente. ¿Para qué? Porque si yo resto desde el 2, voy a dejar de incluir el 2. Y yo el 2 lo quiero incluir. ¿Sí? Quiero incluir la probabilidad de X igual a 0, más la probabilidad de X igual a 1, más la probabilidad de X igual a 2. Si quiero, puedo ir a la puntual. Si ustedes, si pasan la prueba, suman esas tres probabilidades, le va a dar lo mismo que lo que me da acá. Pero es más fácil trabajar con la acumulada. Entonces, hago 1 menos la probabilidad de X mayor o igual que 3, n de 15, p de 0,25. La búsqueda es la misma. Simplemente me voy al n de 15, ¿sí? Siempre tengo que buscar mi n. Me centro en el P, en la probabilidad que corresponde a la variable que estoy analizando, que es de 0,25, porque estamos con el saldo deudor. Y me fijo lo que tengo en X en 3, ¿sí? Esta es la probabilidad de X mayor o igual que 3. ¿Sí? 0,7639. Si yo voy acá, hago 1 menos 0,7639 y me queda 0,2361. ¿Sí? Le resto, le saco a la unidad, que es la sumatoria de todas las probabilidades,
la probabilidad mayor o igual que 3, para que me quede la probabilidad menor o igual que 2. Vean acá lo que les decía. Esta tabla ya acumula todas las probabilidades de esta primera tabla para mayores o iguales. Entonces, esta es la tabla 1, la que era puntual. Me vuelvo al n de 15. Si ustedes suman estas tres probabilidades, 0,0134, 0,0668 y 0,1559, que son las probabilidades de x menor o igual a 2, me da el mismo número, y no lo voy a hacer a mano, pero me va a dar el mismo número de 0,2361, ¿sí? Entonces, para que entiendan lo que estamos haciendo, la acumulada ya tiene acumulada para mayores e iguales todos estos valores que yo tenía en la puntual de la primera tabla, y como solamente ya está acumulada para mayores e iguales, yo siempre tengo que expresar cualquier probabilidad que quiero buscar en términos de mayores e iguales para poder encontrarlo en la tabla. Es simplemente una limitación que a mí me genera la tabla en particular que estoy usando, ¿sí? Me exige a mí porque está calculada así. Es con la información que tengo. Bien. Bien. Esto, vamos a ver otro ejemplo. Todos los ejemplos que siguen van a ver que son igual, son para trabajar esto y pensando en diferentes situaciones. Estoy en la tabla 2 ahora. Estaba chequeando por las dudas. Vuelvo al n de 15. Donde yo había restado a la unidad esta probabilidad. Vamos con el punto que sigue. Si tienen alguna duda, avísenme, pero vamos a ir viendo distintos casos. Nos dice, de extraer 6 o menos clientes con saldo acreedor. Saldo acreedor es variable X, probabilidad de P de 0,25. 6 o menos. Vean que ahora sí me incluye el 6. Diferente acá que me decía menos y no me incluía el 3. Entonces, la probabilidad que estoy buscando es una probabilidad de X menor o igual a 6 con un n de 15 y una probabilidad de 0,25. Acá es como, entonces acá vaya lo mismo. Voy a usar la reglita acá abajo que la tengo más cerca. Lo que yo necesito calcular es la probabilidad de X menor o igual a 6. Entonces es lo mismo a hacer a 1, que es la suma de todas las probabilidades, menos la probabilidad de X mayor o igual que 7. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque esta probabilidad sí la puedo encontrar en la tabla y la encuentro yendo a la tabla. Me voy acá, en la fila que dice 7, para la probabilidad de 0,25, ya estaba en el n de 15, y me da 0,0566. 1 menos 0,566, no me deja pasar así, es 0,9434. Es la probabilidad de X menor o igual a 6. Entonces, cuando vean que tenemos una probabilidad menor, lo ideal sería que ustedes lo pasen para menor o igual para que no se confundan desde qué valor sí, incluye. Y después hacen 1 menos la probabilidad mayor, pero del siguiente para incluir el punto que corresponde, que es el anterior. ¿Sí? 1 menos la probabilidad mayor e igual al valor siguiente desde que incluye, para que me quede la probabilidad menor o igual al valor que estoy buscando. ¿Sí? Ese es como el procedimiento que vamos a hacer para calcular probabilidades menores o menores e iguales. ¿Sí? Siempre vean y chequen si me está incluyendo el punto en cuestión o no, porque al ser una variable discreta, es importante ver si el punto está incluido en la probabilidad que estoy calculando o no. El inciso que sigue dice que en la muestra aparezcan más de 4 fichas con saldo acreedor.
Esta es una probabilidad mayor, es decir, x mayor a 4, n de 15 y un p de 0,25. La tabla que tenemos acumula para mayores iguales, entonces de vuelta me fijo desde qué punto realmente me incluye, es decir, la probabilidad mayor que 4 es igual a la probabilidad mayor igual que 5, porque el 4 no está incluido. Con un n de 15 y un p de 0,25. Esta probabilidad es mucho más rápida de obtener, no tengo que hacer ningún cálculo extra porque la tabla me la da. Y busco entonces directamente en la tabla estadística el valor que tengo correspondiente a la fila de 5, ¿sí? Me voy acá y tengo acá 0,3135. ¿Sí? Directamente puedo obtenerlo. Pero vean que previamente me fijo si dice mayor que 4, en realidad el 4 no lo incluye, incluye desde el 5. X mayor o igual que 5. Y esto lo obtengo directamente de la tabla. Bien. El inciso C es de obtener 6 o más fichas con saldo acreedor. Ahora de vuelta, este 6 sí está incluido, porque dice 6 o más. Con saldo acreedor, entonces sigo trabajando con mi X y con mi probabilidad P de 0,25. ¿Qué estoy buscando? La probabilidad de que X sea mayor o igual que 6 con un N de 15 y una probabilidad P de 0,25. Este sería el caso más fácil para trabajar en una probabilidad acumulada porque ya directamente puedo ingresar a la tabla y fijarme en la fila que corresponde al 6, cuál es la probabilidad. Esta es la probabilidad de X mayor o igual a 6. ¿Sí? 0,1484. Bien. ¿Hasta ahora se entendió cómo calculo la probabilidad menor, menor igual, mayor y mayor igual? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. sí. Sí. Siempre trabajo con la tabla 2, que es la acumulada, y de vuelta, esta limitación de, más que nada para los menores, es producto de la tabla en sí misma, ¿sí? No es una característica de la distribución propiamente dicha, sino que cómo está construida la tabla que nosotros le otorgamos para poder trabajar. Bien. Vamos ahora al inciso 7. Acá también puede confundir un poco, pero si ustedes grafican esta regla que va del 0 al el n, en este caso 15, les va a resultar siempre más fácil de darse cuenta qué es lo que pide y no confundirse de sin querer no incluir o incluir un punto. Dice, de obtener 2 o más, pero 6 o menos fichas con saldo acreedor. Y en este caso, vean que es un intervalo entre 2 y 6, que también incluye tanto el 2, porque me dice 2 o más, y incluye también el 6 porque dice 6 o menos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Busco la probabilidad de que X sea mayor a 2, ¿bien? Mayor o igual a 2, perdón, mayor o igual a 2, como está acá, y que X sea menor o igual que 6. ¿Se entiende cómo está escrito? Sí, está escrito con el X al medio, pero sería X mayor o igual que 2 y menor o igual que 6. Con un n de 15 y sigo con la probabilidad de 0,25 porque, repito, seguimos con saldo acreedor. Bien, ¿cómo hago en este caso? Siempre tengo que pensar, como mi tabla acumula para mayores e iguales, ¿cómo puedo escribir esto en términos de mayores e iguales? Entonces, una forma que yo tengo es, o la forma que vamos a hacer es la probabilidad mayor o igual que 2, que incluiría desde todas las probabilidades desde el punto 2 hasta 15, incluido el 15, ¿sí? Le voy a restar todas las probabilidades mayores a 7, incluido el 7 hasta el 15, que es mi mayor número. ¿Por qué desde 7? Porque yo quiero dejar la probabilidad de 6 dentro de mi intervalo que estoy calculando. Si yo resto desde el 6, en realidad lo dejaría de incluir en el resultado, al 6. Entonces, a la probabilidad de X mayor o igual a 2, que sería como mi límite inferior del intervalo que estoy calculando de probabilidad entre dos valores,
Le resto, pero a partir del siguiente al que estoy incluyendo, para evitar restar de más. Si no voy a estar restando de más. Entonces, ¿cómo la escribo? La probabilidad de x mayor o igual que 2, con un n de 15 y una probabilidad de 0,25, le voy a restar la probabilidad de x mayor o igual que 7, con un n de 15 y una probabilidad de 0,25. ¿Sí? Para la probabilidad la busco por separado. Voy por un lado, busco la tabla. Para el 2 tengo 0,9198. Y para el 7, 0,0566. Entonces hago la resta entre 0,9198 y 0,0566 y me da que la probabilidad de obtener 2 o más, pero menos, 6 o menos, es de 0,8632. ¿Sí? Vean que el razonamiento es muy parecido a la probabilidad menor, en el sentido de que resto desde el mayor igual al siguiente, del que quiero incluir, pero en vez de restárselo a la unidad, se lo resto para los mayores iguales al valor más chico, desde el cual quiero calcular, porque justamente no parto del 0, ¿sí? Voy a partir desde el 2. Desde la probabilidad de que x asuma un valor entre 2 y 6, incluidos ambos extremos. Vamos a ver ahora distintos casos en donde también tengo este intervalo, o es entre dos valores en particular, pero tengo que prestar atención bien si me incluye o no me incluye el punto en cuestión. El inciso 8 me dice de que aparezcan más de 3, pero 7 o menos fichas con saldo acreedor. Vean que el saldo acreedor, sigo con X, sigo con 0,25. Bien. Aparezcan más de 3. El 3 no está incluido. El X igual a 3 no está incluido. Pero el 7 sí está incluido porque me dice 7 o menos. Entonces, es la probabilidad de X mayor a 3, sin incluir el igual a 3, y X menor o igual que 7. Con un n 15 y una probabilidad de 0,25. Lo ideal, o sea, esto no es obligatorio, pero lo ideal para que ustedes no se confundan es expresarlos en términos de menores iguales y mayores iguales para que tener bien claro qué punto es el que incluye y después en esta operación que sigue a continuación no nos confundamos. Si me dice x mayor a 3, quiere decir que incluye x mayores o iguales que 4. Bien, digamos mayor que 3, el número discreto que sigue al 3 es el 4. Hacia los mayores, ¿bien? Y menor o igual que 7. Con un n de 15 y un p de 0,25. Y acá procedo igual que lo que hice en el inciso anterior. A la probabilidad de x mayor o igual que 4, ¿sí? Me voy un poquito, me parece que de la reglita. La probabilidad de x mayor o igual que 4, que me va a incluir del 4 hasta las probabilidades de igual a 4 hasta la probabilidad igual a 15 inclusive, le voy a restar la probabilidad de x mayor o igual que 8. ¿Por qué? Porque mi punto, el último punto que incluye es el 7. Entonces le tengo que restar desde el siguiente. ¿Sí? Para que me quede solamente esto que voy a pintar ahora, si no vean lo que estaba pintado antes, entre estos dos valores. No, perdón, me pasé entre estos dos valores, entre 4 y 7. ¿Sí? La de mayor o igual a 4, le resto la mayor o igual a 8. Y de esta manera me queda una probabilidad comprendida entre 4 y 7, incluido el 4 y incluido el 7. Entonces, es lo que tengo acá escrito, probabilidad de x mayor o igual a 4, con n de 15 y un p de 0,25. Le resto la probabilidad de x mayor o igual que 8, con un n de 15 y un p de 0,25. Esto de vuelta lo buscamos en la tabla acumulada. Me voy a la fila de 4 y veo hasta donde corta con 0,25. Y me queda 0,5387. Y para 8 me voy al 8 y
veo dónde corta, intercepta con 0,25 y me da 0,0173. ¿Sí? La diferencia es 0,5214. Esa es la probabilidad de que parezcan más de 3, pero 7 o menos fichas. El inciso 9, tenemos ahora otro caso que dice extraer uno o más, pero menos de 4 fichas con saldo acreedor. Entonces tenemos uno más, el 1 me lo incluye, pero menos de 4 fichas, el 4 no lo incluye. Entonces, es decir, x mayor o igual que 1 y menor que 4 sin el igual, es lo mismo que plantear la probabilidad de x mayor o igual que 1 y menor o igual que 3, porque menor que 4, si yo no incluyo el 4, es menor, el número discreto menor al 4 que continúa, es el 13. ¿Sí? Entonces sería entre 1 y 3, con un n de 15 y un p de 0,25. Bien. Ya una vez que acá tengo ya con los iguales, procedo igual que los dos incisos anteriores. Hago la probabilidad de x mayor o igual que 1, con una de 15 y un p de 0,25, que me va a incluir las probabilidades iguales a 1, 2, 3 hasta 15. Y le voy a restar las probabilidades mayor o igual al 4, que me incluyen las probabilidades de 4, 5, 6 hasta 15, de tal manera que yo al restarlo y sacárselo a este, me quedan solamente las probabilidades hasta 3, es decir, la probabilidad de x igual a 1, igual a 2 y igual a 3. ¿Sí? Esto entonces lo busco en la tabla. Me voy a la tabla estadística, me fijo en la fila 1 y me da 0,9866, donde corta con el 0,25, y para el 4, 0,5387. Y me voy de vuelta acá a la resolución, hago la diferencia y me queda 0,4479. Vamos a un caso más, en donde vuelvo a tener saldo acreedor y me dice de extraer más de 2, pero menos de 8 fichas con saldo acreedor. Sigo trabajando con X, sigo trabajando con P de 0,25, pero no me incluye ni el 2 ni el 8, ¿sí? Porque dice más de 2 y menos de 8. Entonces, ¿qué sería? X mayor a 2, simplemente, y X menor a 8, simplemente. Con un N de 15 y un P de 0,25. Como paso previo, yo les recomiendo que vean exactamente qué puntos incluye. Si es mayor que 2, el número mayor siguiente, teniendo en cuenta que es una variable discreta, el 2 es el 3, entonces sería x mayor o igual que 3. Y menor que 8, el número menor a 8 que le sigue es el 7, entonces incluiría desde el 7. X menor o igual que 7. Con un n de 15 y un p de 0,25. De acá, entonces yo ya planteo lo mismo que en los incisos anteriores, a la probabilidad mayor o igual que 3, con un n de 15 y un p de 0,25, que va a incluir las probabilidades igual al punto 3 hasta el punto 15 incluido, todas las probabilidades sumadas van a estar, le voy a restar las probabilidades de x mayor o igual que 8, con un n de 15 y un p de 0,25. ¿Por qué 8? Repito, porque yo lo que estoy haciendo es restándole para sacar la parte que no quiero incluir, porque acá estoy incluyendo hasta el 15, y yo quiero incluir hasta el 7. Entonces le quiero sacar todo lo que no quiero incluir. ¿Qué no quiero incluir? Desde el 8 en adelante. Por eso le resto probabilidades de x mayor o igual que 8, con un n de 15 y una probabilidad de 0,25. Bien. ¿Cuánto me da esto? Voy a la tabla. Busco para el x mayor o igual que 3, 0,7639, y para el de 8, 0,0173. Me tengo que chequear, vean que está en la columna correcta, vean que estoy en el n de 15, y acá elijo el valor de x. Hago la resta y me da 0,7466. Vean que
siempre todas las probabilidades que fuimos calculando son números entre 0 y 1, ¿sí? Si ustedes sin querer se confundieron y dieron vuelta a alguna de estas restas, les van a dar, por ejemplo, un número negativo. Si se está dando un número negativo, está mal. Si no vayan a poner un número negativo, ni tampoco un número mayor a 1, porque es un error grave, ¿sí? Siempre la probabilidad es entre 0 y 1. Sí, eso es mejor que no directamente. Si les da negativo o 1 o mayor que 1, están haciendo algo mal. Así que chequéenlo y no lo vayan a dejar en un examen porque es un error muy grave. Bien. A continuación, desde el punto que sigue, se los voy a dejar para que resuelvan ustedes, pero vean, es lo mismo no, son el mismo estilo de enunciados, pero ahora vean que les pide todo con saldo deudor. Entonces, va a ser el mismo tipo de procedimiento, nada más que ahora yo voy a trabajar con I y tengo que tener la precaución de que si yo estoy trabajando con saldo deudor y yo denoté como I a la cantidad de clientes con saldo deudor que extraigo en una muestra de 15, y esa probabilidad de extraer un cliente con saldo deudor es 0,75, yo tengo que colocar correctamente el Q de 0,75, ¿sí? No puedo estar mezclando yo las probabilidades, ¿bien? Porque recuerden que es la probabilidad aislada de extraer un solo individuo del total con saldo deudor. Lo que yo quiero saber es ahora, que si yo saco 15, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esos 15 ahora 6 tengan saldo deudor? Bien. Vean entonces que voy a trabajar igual, en el sentido que si tengo una probabilidad menor, la pase acá menor igual, y hago 1 menos la probabilidad mayor igual desde el punto de que no lo incluye hacia adelante. Pero lo que voy a trabajar acá en la tabla estadística, si bien acá les dice X, este X puede ser Y o puede ser cualquier letra, es la variable que están estudiando. Entonces voy a trabajar, por ejemplo, con el 6 acá, pero con la particularidad de que acá me voy al Q, ¿sí? Me voy a la probabilidad Q de 0,75. Trabajo con esta, por ejemplo, en este caso, en particular, que es una probabilidad menor a 6 con un N15 y un Q de 0,75, que sería la probabilidad de I menor o igual que 5 con un N15 y una probabilidad Q de 0,75, voy a hacer 1 menos la probabilidad de I mayor o igual a que 6. ¿Para qué? Para poder incluir el I. El I igual a 5, si no lo incluyo, si le resto desde el 5, con un N15 y un Q de 0,75. Y acá, lo que les decía, yo me voy al I de 6. No importa que acá siga X, me voy al 6. Pero me voy al que corresponde a 0,75. ¿Sí? ¿Ven? 0,9992, 0,992. Y hago esperen que se me fue. Hago la resta y me da 0,0008. Bien, todos los que siguen a continuación son casos iguales, casos de una probabilidad menor o igual, una probabilidad mayor, después otra probabilidad mayor o igual, después otra probabilidad entre dos puntos, en donde incluye uno, no incluye el otro, pero la particularidad ahora es que es todo con saldo deudor. Voy a tener I, no sé si quieren por las dos copiar los resultados, y el 11 me da 0,0008, el 12 me da 0,0173, el 13 me da 0,9434. El 14 me da 0,8516. El 15 me da 0,3134. Bien. Después tienen el 16, 0,7597. El 17, 0,9025. El 18, 0,4504.
y ya está, el otro lo vamos a hacer. Em, Son todos casos iguales, que incluye un extremo, que no incluye un extremo, que incluye el inferior, las mismas situaciones que hicimos con X, nada más que ahora con Y, ¿sí? Y con la probabilidad de 0,75. Eso lo voy a dejar a ustedes para que practiquen. El inciso 19 sí lo vamos a aclarar porque nos dice cuál es la probabilidad de extraer dos fichas con saldo nulo, es decir, ni saldo acreedor ni saldo deudor. En este caso en particular, suponemos que no hay fichas con saldo nulo y este sería un evento imposible, por lo tanto la probabilidad de extraer dos fichas con saldo nulo es igual a 0, ¿sí? Porque repito, estamos para poder nosotros aplicar la binomial, que sea un caso práctico, o sea, nosotros en la realidad. Recuerden que esto es un modelo matemático, o sea que se basa, que se tuvo un desarrollo teórico, entonces hay ciertos requisitos que tengo que cumplir para poderlo aplicar. Que a veces es difícil que sea en la realidad, pero bueno, tengo que ver cómo lo puedo aplicar. Em, Tengo que ver que en la realidad tenga esta población dicotomizada dos resultados posibles. En este caso, entonces, son dos resultados posibles acreedor y deudor. El saldo nulo es un imposible y tiene probabilidad 0. Bien. Con eso terminamos el ejercicio correspondiente a binomial. Después tienen otro, ¿sí? No sé si hay algún resultado que quieran, si a algunos les quedó sin anotar y los quieren, me avisan igual. ¿Tengo algo en el chat? No. Yo, profe, perdón, Sí, una duda. sí. Con el tema de las tablas, o sea, para que me pida usar la primera tabla, me tendría que decir, por ejemplo, sacar dos fichas con saldo acreedor. Y cuando Claro, me pide, por digo, ejemplo, dos o más, es la segunda tabla, la acumulada. claro, la primera tabla es para cuando me diga igual, o sea que en definitiva sea una probabilidad de X igual, o de Y igual, o Ah, ok, cualquier ok. variable igual, ¿sí? ¿Sí? Es Sí, la sí. probabilidad en un punto, exactamente igual a un valor. Después ya cuando tengo acumulado, podría yo ponerme a sumar las probabilidades iguales, Claro, uno obviamente. por Es uno. lo que yo les decía, que si incluso ustedes ven y chequean los valores, es la probabilidad mayor, para el mismo n, la probabilidad mayor de un número determinado va a ser la sumatoria de todos los valores de la probabilidad es mayor o igual a ese número que estoy viendo de la otra tabla, ¿sí? Me parece que es más fácil cuando yo estoy trabajando con mayor, menor, mayor, igual, o menor, igual, con la acumulada y no estás sumando a mano uno por uno. Pero se puede, no está mal, ¿sí? Claro, está bien, gracias. Profe, Sí, cualquier experimento que sea dicotómico tiene este comportamiento. Eso estamos diciendo. Si nosotros tenemos cualquier evento, cualquier experimento dicotómico y conocemos la probabilidad de que se dé uno, después siempre la distribución va a ser igual. claro, Eso, sí. Después ahora vamos a ver Poisson, que es un caso particular que también tengo una población dicotomizada, pero con una particularidad de que el n es muy grande y este p que yo tengo es muy chiquito. Entonces ya hay otra distribución que se amolda mejor a esa situación. Pero después no, yo tengo una población dicotomizada, no vamos a tener, nunca le vamos a plantear un n mayor a 20 porque no van a tener la tabla, pero son esos tipos de valores, ¿sí? No son un n tampoco tan grande porque ya si no me voy a la distribución de Poisson. Em, pero sí, eso se adapta a cualquier población dicotomizada que yo conozco la proporción de individuos que poseen la característica que estoy analizando contra la proporción de individuos que no poseen esta característica. ¿Sí? bueno, acá sí. Después, ¿qué pasa? A lo mejor si vos hiciste y te pusiste a analizar la población en particular y hiciste muchas veces experiencias y tenés tu propia distribución armada, seguramente para el caso particular se adapte bien, ¿sí? Porque esto se hace cuando yo no desconozco la distribución de probabilidad de la variable que estoy trabajando. Entonces, como no la conozco, me empleo una distribución teórica ya creada que se adapta a esta circunstancia de la población dicotomizada. Exactamente. ¿Se entendió eso? Sí, sí, perfecto, profe.
Si yo conozco, porque yo hice muchísimos estudios sobre una población y tengo y seguramente se adapta mejor a la realidad que estoy estudiando. Y ahí utilizo los métodos clásicos que habíamos visto antes para Claro, calcular. ahí voy a tener esta tablita, nada más que tendría, por ejemplo, si yo una tablita así, por ejemplo, que tenga todos los valores con todas las probabilidades creada por mí, porque hice 10.000 estudios sobre eso y yo estoy segura que o creo más en la distribución que yo creé, hice muchas repeticiones, ¿sí? Recuerden que para yo tomar como que la probabilidad de un evento es ese valor, tengo que hacer un número grande de experimentos. ¿Sí? Pero sí tendría yo los distintos valores que puede asumir la variable y las probabilidades. Y podría trabajar con mi distribución de probabilidad que yo mismo estudié sobre un evento en particular. Pero si yo no la conozco y a lo mejor estoy estudiando otra cosa, ¿sí? Y depende a lo mejor de otro evento y de otra circunstancia que tiene este comportamiento, ya existen estos modelos que ya están creados y los puedo aplicar. Para eso, pero son teóricos, ¿bien? Es todo un desarrollo matemático modelizado de la situación de esta población dicotomizada con una proporción de individuos que tienen una característica y otra proporción que no la tiene. Y la puedo aplicar perfectamente. Perfecto, profe. Bien. Bien, entonces ahora, perdón que me voy a extender un poquito, pero quiero terminar de dar eh, Poisson, que es lo último que tienen en la unidad. Que vean que vamos a ir más rápido, pues ya entendimos binomial con Poisson, vamos a ir más rápido. Tienen el ejercicio 8, que es del mismo estilo para binomial, y les dejo para que lo practiquen. Cualquier duda nos preguntan. La distribución de Poisson se les puede considerar como un caso límite de la distribución binomial, en donde tengo un gran número de experimentos, el n es grande,